¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el estudio de TVLEX les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia a la última sesión de la 11ª temporada de Viernes de Derechos Humanos. El día de hoy tenemos como invitada a una ponente de lujo que nos acompaña desde tierras andinas. Es investigadora, RENACYT nivel 7 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, del gobierno peruano. Abogada, maestra en docencia universitaria y gestión educativa. Maestra en defensa de los derechos humanos. Profesora, investigadora a tiempo completo en la Universidad Católica Sales Sapienti. Sus principales líneas de investigación son derechos de los pueblos indígenas, personas con discapacidad e investigación jurídica. Sin más preámbulos, invitamos al escenario a la maestra Nucia Seminario Hurtado con la conferencia La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bienvenida, estimada maestra, el auditorio es todo suyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todas. Solamente para confirmar, ¿me escuchan bien? Perfectamente, maestra. Excelente. Entonces vamos a comenzar esta conferencia, ¿no? Titulada Los derechos de las personas con discapacidad, esta convención internacional que vamos a poder abordar el día de hoy. Antes de iniciar, yo creo que es muy importante conocer qué significa discapacidad y cómo ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Así que vamos a ver un poco de historia, un poco este abordaje histórico de la discapacidad, ¿no? Si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a la prehistoria y antigüedad, en esas épocas, en la época donde estaba el Egipto, la comunidad hebrea, el cristianismo, etcétera, etcétera, las personas con discapacidad eran abandonadas, eran consideradas personas que iban a no prosperar en la sociedad, así que existían muchos infanticidios, muchas separaciones canianas, porque eran consideradas como inútiles por la necesidad de supervivencia. Entonces, la discapacidad en la prehistoria y la antigüedad se asociaba mucho con esta situación de que eran personas que eran inútiles, que no podían desarrollarse plenamente y aportar a la sociedad. En la Edad Media ya existe un cambio, ¿no? Aquí las personas con discapacidad, si bien es cierto, no eran asesinadas, no se cometían infanticidios o asesinatos. Sin embargo, en la Edad Media las personas con discapacidad carecían de ciertos privilegios. Se les reconocía como personas, sí, pero eran catalogadas como deformes, como anormales o personas defectuosas. Y en consecuencia eran víctimas de rechazo y persecución por parte de las autoridades civiles y religiosas. Entonces vemos que aquí ya hay un reconocimiento de la persona, pero no se le atribuye la dignidad humana como atributo esencial del individuo. Llega la modernidad con la invasión y conquista del continente americano, con la etapa de la colonización, las personas con discapacidad, muchas de ellas dentro de las, por ejemplo, las europeas, no podían ir a territorios americanos porque precisamente eran consideradas como incapaces para realizar actividades. Sin embargo, dentro del territorio americano y algunas comunidades indígenas precisamente, se detectaron que existían personas con discapacidad y muchas de ellas eran adultos mayores, quienes tenían algún tipo de discapacidad física, algún tipo de discapacidad sensorial. Entonces, aquí como tal, hubo una perspectiva dentro de esta modernidad, ¿no? Que las personas con discapacidad en las comunidades indígenas debían ser exterminadas porque eran personas que no iban a poder ser explotadas dentro de este contexto de colonización. Y pues seguidamente, dentro de la etapa de la modernidad, pues hubo un tema de la reforma protestante que anunciaba a las personas con discapacidad como demonios. Entonces vemos esta evaluación de la historia de las personas con discapacidad y siempre fueron consideradas como personas que no podían aportar a la sociedad, ¿no? Entonces hablamos aquí que en estas épocas la discapacidad se atribuía a estos conceptos negativos que denigraban a la persona humana, en este caso a la persona humana con discapacidad. Sin embargo, dentro de la sociedad industrial
si bien es cierto, la discapacidad ya no era entendida como una burla o una mofa o como una deformación, sino se hablaba de discapacidad como una incapacidad. Mira, tú tienes discapacidad, no vas a poder ser explotado y generar ganancia. Entonces, simplemente no atribuyes a la sociedad, ¿no? Pero sí te reconocemos tus derechos individuales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, más no tus derechos laborales, ¿no? Entonces, aquí las personas con discapacidad ya no eran vistas como unas personas dentro del ámbito como rechazo, ¿no? Dentro del ámbito de la sociedad, sino fueron vistas como un problema social. Personas que no podían generar ingresos y no podían atribuir o contribuir a la sociedad. Sin embargo, en estas épocas, en la sociedad industrial, más o menos en el siglo XIX, a pesar de esto, podríamos decirse que hubo una pequeña institucionalización de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el siglo XIX, más o menos en los años 1840, se crea el sistema Braille, ¿no? Empleado por Luis Braille, ¿no? Una persona con discapacidad visual. Entonces, vemos que ya hubieron los primeros pininos de necesidad de las personas con discapacidad al desenvolverse plenamente en sus quehaceres diarios, ¿no? Y la necesidad de comunicarse, la necesidad de poder expresar sus ideas dentro de sus propios medios comunicativos, ¿no? Ya avanzando con la época, en el paradigma de la rehabilitación, dentro de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya hubo un gran cambio de la discapacidad. Muchas personas, en este caso de sexo masculino, asistían a estos conflictos bélicos, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1918, 1945, y muchos de ellos combatían en estos conflictos bélicos y por algún tipo de situación, ¿no? No tenían una pierna, no tenían un brazo, algunos se quedaban sordos por las explosiones. Entonces, aquí ya se concedió subsidios a jóvenes quienes adquirían la discapacidad en la guerra, ¿no? Y se crea la OIT en el año 1919 que tuvo como objetivo en la aprobación de normas que protegían a las personas con discapacidad, ¿no? Y aquí se habla del paradigma de la rehabilitación, ¿no? Entonces, hemos venido evolucionando, ¿no? Desde la edad prehistoria y la antigüedad, que las personas con discapacidad eran totalmente rechazadas, vamos evolucionando, que hubieron avances significativos, luego que existió un paradigma de rehabilitador, que las personas con discapacidad tenían que rehabilitar, ¿no? Tenían que insertarse, ser independientes, ¿no? Tenían que tener subsidios económicos también, muchos de ellos quienes habían querido la discapacidad en los conflictos bélicos. Y ya en los años 80, 90, hubieron movimientos sociales. Muchas organizaciones civiles eh, trataron de cambiar ese concepto de discapacidad, ¿no? Y acá se divide en dos partes. Y aquí vamos a ver la definición de discapacidad. En los años 70, 80 se reconocía a las personas con discapacidad como personas que necesitaban garantizar sus derechos, como personas que debían formarse en la sociedad, interactuar, pero debían ser acompañadas. No eran personas que podían ejercer sus derechos libremente, tenían que ser acompañadas por una tercera persona. Y aquí se da el paradigma o el modelo médico que se llama, ¿no? Las personas con discapacidad pueden realizar sus quehaceres diarios, pero no de manera independiente, sino con una tercera persona que sería en este caso un curador o un apoyo, ¿de acuerdo? Y las personas con discapacidad en esas épocas no podían aperturar una cuenta bancaria, no podían casarse, tenían muchas limitaciones a pesar que eran reconocidas como personas de plena igualdad de derechos y personas que tenían esta libertad de desarrollarse libremente, pero hablamos de libremente al lado de una tercera persona, ¿no? Si en un domicilio un familiar tenía discapacidad, bueno, tú, papá, tienes que ayudar a tu hija con discapacidad, tu hija no puede hacer muchas cosas sola, a pesar de que se atribuía que eran personas libres, se le garantizaba su dignidad humana. Eso cambió ya en los años 90, 2000, y se hablaba del modelo social, que las personas con discapacidad son personas libres, independientes y autónomas. Y existió un cambio en la definición de la discapacidad, de pasar a ser personas que, si bien es cierto, eran reconocidas como tal en algunos tratados internacionales, ya existía la Declaración Universal de Derechos Humanos como acto no vinculante, las Cartas de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos,
¿no? Ya existían estos documentos normativos a nivel universal e interamericano que reconocían que todas las personas somos iguales, que ninguna persona puede ser discriminada bajo ningún contexto o ningún tipo de índole, en este caso discriminación por discapacidad. Ya existe un cambio y se habla de la discapacidad no como personas que necesitan de un tercero para desarrollarse libremente, sino que las personas con discapacidad son personas libres, independientes y autónomas. Entonces, si nosotros queremos hablar de la discapacidad actualmente con este modelo social que fue un impulso para hablar de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y su protocolo facultativo, diríamos que la discapacidad actualmente es definida como esas deficiencias sensoriales, físicas, mentales o intelectuales de carácter permanente. Pero ahora, hablamos de discapacidad no por estas deficiencias, sino por las barreras y brechas que existen en la sociedad y el Estado. Barreras actitudinales que no permiten que la persona con discapacidad pueda gozar y disfrutar de sus derechos humanos y que no puedan ser independientes, autónomas y libres, ¿no? Por ejemplo, hablamos de discapacidad cuando estamos en un edificio de 4 pisos y hay una persona con silla de ruedas, pero esta persona con silla de ruedas para ir al 4 piso necesita un ascensor, por supuesto, ¿no? Pero en ese edificio no hay un ascensor. Esa es la discapacidad, esa barrera o esa brecha que existe para que esa persona pueda trasladarse libremente. O hablamos también de discapacidad en la actualidad, cuando en muchos programas televisivos, tal vez o en el cine, no existen al costado un intérprete en lengua de señas o en su defecto subtítulos, ¿no? Para que la persona con discapacidad auditiva pueda comprender. Esa es la discapacidad. Actualmente la discapacidad son estas barreras que impiden que estas personas puedan ejercer sus derechos y su inclusión plena, efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, a la actualidad, este concepto de discapacidad, estamos hablando como estas barreras, estas brechas, ¿no? Esta desigualdad estructural y esta discriminación por discapacidad que existe en la sociedad, ¿no? La discapacidad se encuentra dividida en 4 tipos, ¿no? La Convención Internacional de Derecho de Personas con Discapacidad, publicada en el año 2008 en las Naciones Unidas, establece en su artículo 2 que la discapacidad está definida por la discapacidad física, sensorial, intelectual y mental o psíquica. Hablamos de discapacidad física, motora o motriz, cuando existe una afectación al existir algún tipo de alteración, ¿no? En la función corporal, por ejemplo, o la falta de una parte de del cuerpo que impide que esa persona pueda trasladarse o moverse en la vida cotidiana. ¿No? Esta es la discapacidad física, motora o motriz. Ahora, de otra parte, tenemos la discapacidad sensorial. Corresponde al tipo de personas que han adquirido o han perdido la capacidad visual, la capacidad auditiva o en su defecto ambos, ¿no? Que serían las personas con sordoceguera, que son personas que no ven, no escuchan, entendida como una discapacidad única. Y precisamente por este tipo de pérdida o adquisición presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. Problemas porque en la sociedad en general no se toma la molestia de aprender lengua de señas o aprender el sistema braille, el sistema de escritura, tal vez. Luego tenemos la discapacidad intelectual, ¿no? Es aquella que presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias, ¿no? De una persona, ¿no? Y estas afectaciones de habilidades diarias no le permiten responder a distintas situaciones en la vida, ¿no? Hablamos de esa discapacidad intelectual, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, las personas con autismo, las personas con síndrome de Asperger y otros tipos de síndromes que van a afectar sus habilidades diarias de manera progresiva. Y por último, la discapacidad mental, que no es tan tratada en el derecho, ¿eh? Más que todo lo he visto en psiquiatras, en psicólogos, pero no mucho se habla de discapacidad mental o psíquica, ¿no? Pero es un tipo de discapacidad, ¿no? Es aquella que está vinculada directamente con el comportamiento del individuo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una persona puede tener discapacidad mental o psíquica cuando posee algún tipo de trastornos en el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, la bipolaridad, la esquizofrenia, el trastorno disociativo de la personalidad, que son las múltiples personalidades, ¿no? Y estos trastornos son adaptados en el comportamiento. Entonces, es un tipo de discapacidad que no se estudia mucho en el derecho, pero es importante mencionarlo porque forma parte de los tipos de discapacidad.
mucho se relaciona a la discapacidad. Ah, mire, es una persona con ceguera, es una persona con silla de ruedas, es una persona síndrome de Down, pero se deja a un lado ese tipo de discapacidad y mucho cuidado, que como les decía, no es muy tratada en el marco jurídico, ¿no? Ya habiendo conversado sobre estos aspectos de la discapacidad, habiendo señalado algunos conceptos fundamentales y preliminares, hemos hablado de la historia, de los modelos que existen, el modelo médico y el modelo social. El modelo social es el modelo que actualmente se encuentra vigente. También hemos conversado un poco sobre eh, el concepto de discapacidad como tal en la actualidad. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es precisamente que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Antes de conversar sobre este tratado internacional, hay que recordar las obligaciones de los estados. Cuando un estado se adhiere a un tratado internacional en materia de derechos humanos, tiene 4 obligaciones, que son garantizar, promover, proteger y respetar. Hablamos de proteger, por ejemplo, respetar los derechos humanos o asegurar esta protección de los derechos humanos en aras de evitar cualquier tipo de violación, ¿verdad? Hablamos de garantizar la necesidad de que los estados deben adoptar medidas que sean necesarias, medidas de leyes o política pública para garantizar el disfrute y goce de estos derechos humanos, respetar en ese aspecto de promover tolerancia, no obstaculizar la garantía de los derechos humanos o que el mismo Estado se abstenga de violar derechos humanos a las personas con discapacidad y promover que precisamente los estados tienen que adoptar esas medidas lógicas, necesarias, coherentes, ¿no? Por ejemplo, promover información necesaria bajo un enfoque inclusivo en las personas con discapacidad o adoptar medidas para sensibilizar a las personas con discapacidad. Estas 4 obligaciones son muy importantes cuando un Estado se adhiere a un tratado internacional en materia de derechos humanos. Ahora, converso esto porque ahora vamos a analizar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en el año 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue publicada en el año 2008. Y de hecho, esta convención, muchos estados son parte de esta convención, ¿no? Al igual manera que su protocolo facultativo como tal. Entonces vamos a conversar de esta convención, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una convención que es la única convención a nivel de sistema universal que reconoce los derechos de las personas con discapacidad o es un tratado internacional exclusivo para las personas con discapacidad, ¿no? Sabemos que los demás tratados, como el Pacto de Derecho Internacional Civiles y Políticos, el Pacto de ESCA, obviamente que aplica a todos los individuos, pero hablamos de esta convención que es exclusiva porque esta convención tiene como propósito cumplir con las obligaciones de los estados, ¿no? Que es proteger, respetar, garantizar, promover los derechos humanos de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y también promover el respeto inherente a estos individuos. Y precisamente en esta convención habla de algunos principios generales, ¿no? Por ejemplo, en su artículo 3 menciona la no discriminación, la participación e inclusión plena, la accesibilidad, el respeto a la dignidad inherente, la igualdad de oportunidades, la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, son algunos aspectos muy importantes que menciona esta convención. Ahora, también es importante señalar de que esta convención establece dentro de sus principios fundamentales el principio de igualdad y no discriminación, ¿verdad? Que todas las personas somos iguales. Tenemos derecho a las mismas igualdades de oportunidades. Tenemos derecho también a los mismos planes o las mismas acciones que promueven los estados, por ejemplo, en la salud, en la educación. Nadie puede ser discriminada como tal por la discapacidad, ¿no? Y de igual manera reconoce esta convención en su artículo 5 que las personas somos iguales ante la ley y merecemos protección legal. Ahora, vamos a hablar de esta convención precisamente y vamos a señalar algunos de sus apartados, ¿no? Que hablamos, por ejemplo, que se debe promover los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad. Por ejemplo, los derechos civiles
mitigar cualquier tipo de barrera para que las personas con discapacidad tengan una vida libre, independiente y autónoma, ¿verdad? Que los estados puedan garantizar a través de medidas legislativas o de política pública, ¿no? Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Pueden celebrar contratos, pueden casarse, pueden realizar cualquier tipo de acto como tal, formar una familia, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de que en este caso de los derechos civiles es precisamente que se le atribuye a las personas con discapacidad esta concepción de personas libres, independientes, autónomas. ¿De acuerdo? Luego hablamos de derechos políticos, ¿no? Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso al voto. Ahora, por supuesto, estoy hablando de estos derechos bajo un enfoque inclusivo, ¿no? Si una persona con discapacidad visual va a ir a votar, obviamente necesita una cartilla en braille o que exista un personal capacitado que le pueda leer la cartilla en caso no existe en braille, ¿no? La persona con discapacidad también puede presentarse a un partido político, pueden presentarse incluso como candidato, por supuesto, ¿no? Antes no se podía, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, hasta el año 2018 no se podía, ¿no? Entonces existía todavía esta barrera o esta brecha, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, en el Perú, hace más de 20 años, las personas con discapacidad no podían votar, no podían aperturar cuentas bancarias, no podían casarse, ¿no? Pero estamos hablando que aquí existe el ejercicio de sus derechos que lo establece esta convención. También las personas con discapacidad tienen derechos económicos, sociales y culturales bajo este enfoque inclusivo, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación inclusiva, el derecho a disponer de todos los tratamientos, todas las disposiciones médicas necesarias, ¿no? De igual manera, acceder a estos entornos accesibles, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la infraestructura, ¿no? Si una persona con discapacidad quiere una atención, tal vez en un centro médico, y le van a mandar al quinto piso, obviamente que necesita un asesor, ¿verdad? No es que va a ir por las escaleras, no siempre y cuando sea necesario y se aplique, por supuesto. Entonces, vemos aquí que también los derechos, los DESCA también habla de estos entornos inclusivos, accesibles, que exista disponibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, ¿verdad? Que se reconozca todos estos derechos, pero siempre bajo este enfoque de inclusión, este enfoque de igualdad, ¿no? Por eso precisamente tenemos el derecho al respeto al hogar y a la familia, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre, independiente y autónoma, o el derecho a un nivel de vida adecuado, ¿verdad? Y pues estos aspectos son muy importantes para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, hay algo muy importante que yo quiero mencionar en esta conferencia, que se habla de la discapacidad, por ejemplo, dentro de este contexto histórico y la convención también lo señala del año 2008. Sin embargo, existió un antecedente muy importante. En el año 1994 se publicó la Observación General número 5 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que por primera vez habló que la discapacidad estaba vinculada con estas barreras o brechas económicas y sociales. Y aquí hablamos precisamente, mira, la discapacidad no solamente que esa persona tenga estas deficiencias, sino también está vinculada a estos factores sociales, económicos, políticos, culturales, ¿no? Y que precisamente no garanticen las condiciones de vida necesarias. Por ejemplo, hablamos de la alimentación, el agua, la vivienda, la protección a la salud, a la educación, ¿no? Que son piedras angulares dentro de las políticas públicas y programas nacionales. Entonces, todos estos aspectos fueron trasladados a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque no solamente basta que la persona con discapacidad tenga derecho a una vivienda adecuada. Ahora, vamos a ver, existen diferentes tipos de discapacidades, por supuesto, pensando en una persona con discapacidad sensorial o una persona con discapacidad física, debe existir accesibilidad a esta vivienda, ¿no? No voy a construir una vivienda en el sexto piso cuando la persona con discapacidad física no va a poder subir hasta el sexto piso, o va a subir, pero va a tener complicaciones diarias, ¿verdad? O, por ejemplo, hablamos de este enfoque de la educación. No solamente basta que se garantice la educación, existe este enfoque inclusivo y existen características como la aceptabilidad, la accesibilidad en materiales educativos, en capacitación docente, en la infraestructura adecuada. Entonces, estos antecedentes se traducen, van a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se añade ese componente
igualdad de derechos, igualdad en condiciones, ¿no? Entonces, me parece muy importante comentarlo en esta ocasión porque de esta manera señalamos que la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad no reconoce nuevos derechos, reafirma los derechos, pero bajo un enfoque inclusivo. ¿De acuerdo? Y precisamente vamos a comentar también que, al igual que existe esta Convención de Naciones Unidas, también existe su protocolo facultativo, ¿no? Que entra en vigor en el año 2008. Y este protocolo facultativo confiere al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad la facultad de recibir cualquier tipo de comunicación individual a los individuos que residan en los estados donde se ha ratificado esta convención y que estos individuos denuncien violaciones a sus derechos humanos cuando se han agotado las instancias internas, por supuesto, ¿no? Dentro de órganos de tratados. Por ejemplo, si una persona con discapacidad auditiva acude a un proceso judicial y no se le brinda un intérprete en lengua de señas, ahí no se está garantizando el derecho al acceso a la justicia, al debido proceso, las garantías judiciales. Podemos eh, realizar un proceso judicial en el Perú, agotar todas las instancias y en caso no exista un resultado favorable, acudir al sistema universal, ¿no? Órgano de tratados que esté el Comité de Derecho de Personas con Discapacidad, ¿no? Entonces, este protocolo facultativo, pues, confiere esta facultad al comité y muchos países lo son parte. Por ejemplo, México es parte de este comité, Perú también es parte de ese comité. Quiere decir que cualquier persona que sea víctima de violación de derechos humanos puede acudir a este comité siempre y cuando haya agotado las instancias, ¿no? Y este comité sobre derechos de personas con discapacidad está compuesto por 16 expertos independientes, ¿no? Que supervisan la aplicación de esta convención, eh, realizan informes, realizan también algún tipo de dictamen, supervisiones, visitas, con la finalidad de que supervisen el pleno cumplimiento y las obligaciones que habíamos visto al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan? Estas 4 obligaciones de las personas con discapacidad. Entonces, retomando todo este aspecto que es muy importante, ¿no? Las personas con discapacidad son personas que tienen dignidad humana, que tiene el principio y que se aplica el principio de igualdad y la no discriminación, la participación plena efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad de condiciones humanas, ¿no? Y de igual manera, el respeto hacia los grupos vulnerables que se encuentran en la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, adultos mayores con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, mujer con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues esta convención es muy importante, al igual que su protocolo facultativo. Esta convención permite que las personas con discapacidad puedan gozar sus derechos humanos, una vez más, bajo un enfoque inclusivo y puedan vivir una vida libre, independiente y autónoma. Son como todos nosotros, tienen celular, salen, tienen familia, estudian, trabajan, como todos nosotros. Las personas con discapacidad no son diferentes a nosotros por estas deficiencias. Las personas con discapacidad son iguales a nosotros. Las barreras o las brechas que ocasionan que exista esta desigualdad es por parte de la sociedad, por una discriminación personal, discriminación estructural o incluso institucional, ¿no? Y este concepto debe cambiar, ¿no? Muchos se relacionan discapacidad con pobreza, ¿no? O dicen, ay, pobrecito, tiene discapacidad. No, ¿por qué pobrecito, no? Es como todos nosotros. Se casan, tienen hijos, tienen negocios, van a trabajar, desayunan, almuerzan, cenan. Entonces, no hay ninguna diferencia, ¿no? Ese concepto de discapacidad, no, pobrecito, ya no debe existir, ¿no? Esto se hablaba en los años 80 con el modelo médico. Ahora vamos a cambiar este chip y vamos a decir que las personas con discapacidad son personas libres, independientes, autónomas, que gozan de nuestros mismos derechos. Y como tal, nosotros tenemos que promover la inclusión en la sociedad. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación, enfatizando la igualdad y no discriminación, que los servicios básicos o los componentes básicos para la libre existencia de las personas con discapacidad, como la salud, la educación, el empleo, etcétera, etcétera, pueden tener este componente de inclusión. ¿De acuerdo? Y para culminar, yo les quiero comentar algo muy importante, muy importante de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad,
que esta convención como tal establece que las personas con discapacidad son sujetos de plena igualdad de derechos, ¿no? Porque promueven la inclusión, el respeto, la tolerancia, pero también porque las personas con discapacidad tienen la igualdad de condiciones hacia los demás individuos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dentro del ámbito laboral, ¿verdad? Dentro del ámbito de la educación, pero siempre bajo este componente de accesibilidad, adaptabilidad, disponibilidad, ¿no? Si no existen esos componentes, las personas con discapacidad no podrían ejercer plenamente sus derechos o al 100% como se traduciría, ¿no? En conclusión, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional que promueve, garantiza, protege y respeta los derechos de estas personas dentro de un marco inclusivo, dentro de la igualdad de oportunidades, el respeto de su unidad como elemento intrínseco inherente de este grupo. Asimismo, los estados deben cumplir con sus obligaciones. Todos los estados que formen parte de este tratado internacional tienen que adoptar medidas necesarias como leyes, política pública, programa, planes nacionales, un presupuesto adecuado para el goce pleno y efectivo, ¿no? Y por último, que es importante mencionar que a la actualidad la discapacidad es entendida como este componente, como estas barreras o estas brechas que no permiten que este grupo pueda desenvolverse plenamente como individuos autónomos, libres e independientes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada maestra Anuncia, por su interesante conferencia. Tenemos una pregunta de nuestro amable auditorio. Muchas gracias a Merly Lascano, que dice: saludos, maestra Anuncia, qué placer oírle. Tengo una consulta. Fue un caso en el que en el Perú brindó la oportunidad de votar a las personas con alguna discapacidad, o cómo se logró este cambio normativo. Saludos. Excelente, muchas gracias. Sí, precisamente dentro del examen periódico universal que se realizó al Perú en el año 2017, fue una observación que le dio Naciones Unidas al Perú. Y bueno, en la actualidad han habido capacitación por parte de la Oficina Nacional de Proceso Electoral, ha habido una adecuación por parte del derecho al voto, sobre todo en los entornos accesibles y en el material accesible, ¿no? Por ejemplo, ya existe un registro de persona con discapacidad y automáticamente cuando se detecta el sistema que esa persona tiene discapacidad y va a ejercer el voto, por ejemplo, una persona en silla de ruedas o en muletas, se le debe asignar un espacio adecuado, ¿verdad? Entonces se entendería que el espacio para que esa persona vote es en el primer piso, ¿no? Otro avance que ha existido son las cartillas en sistema braille, ¿no? Ahora, muy aparte es ejercer el derecho al voto y otra cosa es mantenerse informado sobre el voto, ¿no? Electoral, que es muy importante. Por ejemplo, yo sé que está implementado en las campañas electorales cuando hay discusión de propuestas presidenciales o tal vez municipales, sé que se transmiten en vivo. Al lado en el televisor, en la parte inferior, a la mano derecha, está un intérprete en lengua de señas, ¿no? Entonces, por ahí también permite que las personas con discapacidad auditiva o otro tipo de discapacidad puedan estar al tanto, ¿no? Conocer sobre los procesos electorales. También hay información en sistema braille, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido un avance, ¿no? Pero claro, esto ha sido porque ha habido una llamada de atención por parte de Naciones Unidas, ¿no? Pero sí, efectivamente, y a la actualidad, las personas con discapacidad en el Perú pueden ejercer su derecho al voto, pueden ser candidatos incluso, ¿no? Cosa que hace unos años no se podía. Era increíble, incluso atrás en la identificación, en la cédula, en el documento nacional de identidad, señalaba de que no podían votar, porque específicamente podían donar órganos, pero no podían votar. Pero eso ha sido un cambio radical cuando el Perú ratifica esta convención y en el año 2011 se publica la Ley General de Personas con Discapacidad. Y a partir de ello hubo un giro, ¿no? Un giro y se dejó a la persona con discapacidad como un modelo médico para verlas como un modelo social, ¿no? Como independientes y autónomas. Muchas gracias, maestra. Nos dicen aquí: excelente, muy claro, saludos. Para dar inicio a la charla, le cedo la palabra al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas tardes. Muy interesante. Aquí he estado
tomando notas sobre tu brillante exposición. La verdad, hay poco que agregar, pero sí me gustaría comentarte, y no sé, no por comparar, sino por ver eh, cómo se protege o se ayuda a esta población importante de nuestros países. Por ejemplo, en México hay hay una pensión que reciben todas las personas que atraviesan estos problemas. Es una pensión bimestral, no es mucho, pero es una pensión, podríamos decir, de $121, ¿no? De forma bimestral, que son 2,059 pesos. ¿Hay algo parecido en el Perú? Sí, así es. La pensión del Programa Nacional Contigo, así se llama, Programa Nacional Contigo, pero no es el monto como en comparación, es un monto bimestral que se dan 300 soles mensuales, que sería algo de 900 pesos mexicanos. Sí. Claro, este programa nacional tiene como objetivo brindar una vida digna a las personas con discapacidad, pero algo que yo siempre discuto con mis estudiantes: ¿quién vive con 900 pesos mexicanos, que serían 300 soles cada 2 meses, bimestral? O sea, es algo, yo diría que son $40 más o menos, ¿no? Y lamentablemente es que en el Perú no existe este presupuesto. Ahora, esta pensión, que es bimestral también, solamente es otorgada a las personas con discapacidad severa en pobreza o pobreza extrema. Y para eso existe todo un conducto, ¿no? Te hay una visita, ¿no? Pero pues personalmente para mí es un monto, una subvención económica muy baja que no permite que la persona con discapacidad pueda vivir dignamente y cubrir todas sus condiciones básicas como salud, educación, alimentación, vivienda adecuada. Muy bien. Y ahora, entonces, en base a las convenciones, a los derechos constitucionales, derechos fundamentales, derechos humanos, estamos viendo que en algunos países lo que quieren es que el Estado participe menos y que todo se deje a que se resuelva el mercado. Eh, ¿Qué pasaría si el Estado abandonara el apoyo, la atención a este núcleo poblacional? ¿O es un deber del Estado eh, no solamente apoyarlos, sino cumplir con el principio de progresividad, que poco a poco vayan ampliando las mayores posibilidades de apoyo? Esa pregunta me parece sumamente interesante. Efectivamente, sabemos que los derechos humanos, bajo la aplicación del principio de progresividad, pues para que puedan garantizarse ciertos derechos humanos, existen planes y política pública que poco a poco va cumpliendo con ese objetivo, ¿no? Que es mitigar o eliminar las barreras y brechas. Sin embargo, haciendo alusión a esta pregunta, sí considero muy importante que exista una evaluación de resultados o una evaluación continua dentro de la aplicación de esta política pública con enfoque en derechos humanos, porque no podemos esperar hasta que existan resultados, ¿no? Hablando de la población aquí en el Perú, que son alrededor de 3 millones de personas con discapacidad, diferentes situaciones, diferentes contextos. Entonces, sí es muy importante y muy relevante que las personas con discapacidad incluso estén dentro de la agenda pública, ¿no? Por eso existe el derecho a la consulta, ¿verdad? Que organizaciones de personas con discapacidad o personas con discapacidad tengan conversaciones con personas del gobierno, del Estado, y mediante estas propuestas de manera conjunta ver una solución efectiva o mecanismos efectivos que garanticen los derechos. Ahora, hablando del principio de progresividad, sí es muy importante, pero también tiene que haber una supervisión. En algunos casos no lo hay, ¿no? Por ejemplo, hay una ley que habla de la lengua de señas peruana aquí en el Perú, que se publica en el año 2010, que dice que las personas sordas tienen derecho a un intérprete, pero en la vida real las personas sordas no tienen acceso a un intérprete. Hay una ley, también hay planes nacionales, pero no se cumplen. Entonces, más que haya, yo creo que sería aquí la supervisión de esto para analizar el pleno cumplimiento. Ahora tenemos esta situación porque de una u otra manera nosotros a veces nos reunimos para hablar de esta serie de derechos en las universidades, en edificios públicos,
pero cuando salimos de la conferencia y supervisamos por la información que se nos da, a veces no vemos accesos para este tipo de personas. Por ejemplo, gente que va en silla de ruedas, no hay rampas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estemos hablando de esta serie de derechos y no hay una política pública realmente que sea incluyente? Ahora, no sé qué porcentaje de la población, no sé si tienes el dato, qué porcentaje de la población, por ejemplo, en Perú, está en condiciones de discapacidad. Sí, por supuesto que sí. Ahorita les digo la población, pero en general en el Perú son alrededor de 3 millones de personas con discapacidad. Este censo se realizó en el año 2017, pero fue dividido dentro de la población, eh, que serían las personas que no pueden moverse o caminar, que serían las personas con discapacidad motriz, que es un 15,1%, las personas que no pueden oír, que son personas con discapacidad auditiva, que es un 7,6%, las personas quienes tienen dificultad para aprender o entender, que serían las personas con discapacidad intelectual, un 4,2%, y la discapacidad psíquica o mental, un 6,3%. Entonces, según todas estas estadísticas, en el Perú existen mayor personas con discapacidad que tienen dificultades para moverse o caminar, que serían las personas con discapacidad física o motora. Y actualmente en el Perú existen 3.209.261 personas con discapacidad, que representa el 10,4% de la población total. Entonces vemos que existen estas estadísticas. Ahora, el grupo que posee mayor discapacidad son los adultos mayores, ¿de acuerdo? Y la población que posee menor discapacidad o quienes no existan muchas personas con discapacidad, se refleja en los niños y niñas. Pero vemos que dentro del rango de edad, las personas adultas mayores, ya hablando de este enfoque interseccional, ¿verdad? Adulto mayor, tal vez mujer, y agregándole discapacidad, hace que la situación de la persona sea más vulnerable, ¿no? Entonces, ahí son algunos datos. Y aquí tocamos un tema del número de personas que en México, por ejemplo, se encuentran en esa situación. En nuestro país según los datos del 2020, es el 5,69%, es decir, 7.168.178. Es decir, hay una cantidad grande que inclusive poblaciones como Panamá, Paraguay, que son países, tienen ese número de población o menos. Entonces estamos hablando de una población importante para las sociedades de nuestros países. ¿Cuáles serían, estimada Nucia Semirano, Seminario Hurtado, las conclusiones de tu participación y cuál sería lo ideal para regular y realmente apoyar a este grupo de población que ya vimos que es numeroso, pero no porque sea numeroso, sino porque tienen derecho al desarrollo humano? Y el desarrollo humano, en términos generales, quiere decir que puedan desarrollar todas sus potencialidades, que tengan las condiciones suficientes, pues, para ello. Adelante, por favor. Sí, claro, yo diría que la conclusión principal en esta conferencia, en esta entrevista, es que las personas con discapacidad son personas en igualdad de condiciones, autónomas, libres e independientes, que los estados deben garantizar mediante leyes, política pública, el pleno goce. Pero también es importante que la sociedad pueda promover esta inclusión a través de acciones muy pequeñas, como aprender lengua de señas o interactuar con grupos de discapacidad o realizar voluntariados en organizaciones no gubernamentales que posee dentro de su población personas con discapacidad. Entonces, yo diría que esos mecanismos aún son muy ausentes en la sociedad, ¿no? Lamentablemente generalizamos mucho a la población, pero no sabemos o no detectamos la ayuda o la asistencia. Desde ayudar a una persona a cruzar la pista, una persona con ceguera que tiene un bastón blanco, desde ayudar ahí con la persona
son acciones positivas, personales positivas, que pueden hacer un cambio en la sociedad positivo, ¿no? Y de esa manera enseñar a otras personas que pueden promover esta inclusión. Yo diría que eso es lo más importante, ¿no? Y por supuesto que las personas con discapacidad, a través del derecho a la consulta, puedan preguntar al Estado o puedan pedir informes de progresividad. Oye, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿se está garantizando? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué es lo que está faltando? Mediante una comunicación efectiva, población y Estado, también es posible. Entonces yo diría que va de la mano Estado y sociedad, ¿no? Mediante pequeñas acciones, como les decía, podemos hacer cambios positivos. Bueno, pues muchas gracias, Nucia Seminario Hurtado. Vamos a hacerte entrega de manera virtual de un reconocimiento por tu destacada participación. Queremos agradecerte el tiempo y que compartas de una otra manera con nosotros tus conocimientos. Además, eres una persona que se ha destacado en la investigación y eso para nosotros es de reconocerlo. Entonces, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología otorgan el siguiente certificado a la maestra Nucia Seminario Hurtado por su destacada participación en el Foro Viernes de Derechos Humanos con la conferencia magistral La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues muchas gracias, enhorabuena, esperamos, este es el último programa de Viernes de Derechos Humanos que hacemos este año, terminamos la 11ª temporada, ya vamos por el 4.º año, así que pues esperamos también contar el próximo año con tu valiosa participación aquí a través de TVLex. Muchas gracias, les mando un abrazo y que estén bien. Cuídense mucho. Gracias, Nucia. Bueno, ¿qué tenemos para terminar el año? ¿Qué actividades o qué tenemos, estimada Neidalí? Por favor, adelante. Un saludo, maestra Nucia. Saludos hasta Perú. Bueno, pero antes de despedirnos, queremos agradecer a todas las personas que estuvieron de forma presencial o se sumaron de forma virtual a lo largo de este año a los eventos académicos organizados por el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, la Universidad Autónoma de Chiapas y demás instituciones. Pues sin ustedes, esta tarea de educar y promover los derechos humanos no sería posible. Su participación activa es pieza clave para construir entre todos un mundo más digno e incluyente. Les deseamos lo mejor en estas fiestas decembrinas, que sean momentos de alegría en compañía de sus seres queridos y los invitamos cordialmente a seguirnos el próximo año a las diversas actividades que tenemos programadas para ustedes, a la 12ª temporada de Viernes de Derechos Humanos, a la caravana universitaria en pro de los derechos humanos a realizarse en el mes de febrero en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al Congreso Internacional Responsabilidad Patrimonial del Estado y las 25ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje al doctor Héctor Manuel Robles Ibarria, en Guadalajara, Jalisco, los días 7, 8 y 9 de mayo del 2024, en Guadalajara, Jalisco, entre otras actividades. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos, un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo año, donde más, aquí en TVLex. To the beat.